Hoy en A Fondo. El pasado 9 de marzo, por primera vez en su historia, la Corte Suprema dictó sentencia por un feminicidio. Se trata del crimen cometido por Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, condenado a 23 años de cárcel por asesinar a puñaladas a su esposa Sandra Patricia Correa por celos en un hotel del centro de Medellín en el año 2012. El hombre en el año 2008 ya la había atacado con arma blanca. Ella sobrevivió a las 9 puñaladas, pero él la obligó a seguir la relación bajo la amenaza de llevarse a su hija de 6 años. Cuando la asesinó en 2012, el hombre se entregó y fue condenado a 23 años de cárcel por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Medellín. Pero su defensor apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín y le rebajó la pena a 16 años, por lo que la Corte Suprema tuvo que aclarar el caso. La sentencia indicó: el llamado crimen pasional oculta las razones de misoginia y dominación masculina existentes detrás de los asesinatos contra las mujeres. En otros términos, se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima. Aunque en Colombia el feminicidio no se tiene como tipo penal autónomo, con la expedición de la Ley 1257 de 2008 se le dio el estatus jurídico, debido a que el artículo 26 adicionó el numeral 11 al artículo 104 del Código Penal. Así lo explicó para A Fondo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. En Colombia no hay un delito autónomo denominado feminicidio. El año pasado se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para darle autonomía a lo que llaman feminicidio. El homicidio está tipificado y cuando es contra la mujer por razones de género, que es lo que se denomina feminicidio, hoy en día lo que se hace es que se convierte en una circunstancia de agravación y se puede incluso la pena triplicar para quien incurre en una conducta en esas circunstancias. Por su parte, la Federación Internacional de los Derechos Humanos en 2006 definió el concepto de feminicidio como: los homicidios de las mujeres por su condición de género, que pueden suceder en cualquier espacio, público o privado, en los cuales había existido algún tipo de relación entre víctima y victimario, o bien se traten de crímenes seriales o con otras modalidades delictivas relacionadas con el crimen organizado. La sentencia fue bien recibida por organismos defensores de derechos de la mujer y colectivos feministas, quienes manifiestan que es un avance para combatir la impunidad y la indiferencia de los crímenes contra las mujeres. Como una forma de mostrar y de reconocer su apuesta y su trabajo por la garantía de derechos de las mujeres. El caso con el que se logra hacer la sentencia es un caso que acompañamos acá en Medellín desde la Secretaría de las Mujeres, mediante las defensores y defensores públicos que tenemos en convenio con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aseguran que la sentencia es solo un primer paso y existen muchos retos para eliminar la violencia de género. El fallo es muy importante porque convierte el feminicidio como un agravante del homicidio y eso hace que la pena sea mucho mayor y bueno. Pero sigue estando el reto de convertir el feminicidio en un delito autónomo. Esto ya se ha logrado en varios países de América Latina, son más o menos 11 los que ya tienen el feminicidio tipificado como delito autónomo, entonces en Colombia sigue estando ese gran reto. En eso coincide la coordinadora en Antioquia de la Ruta Pacífica de las Mujeres, quien pidió más investigación y seguimiento y justicia en otros casos de feminicidios, especialmente en 2 regiones del departamento. Hemos evidenciado que el suroeste antioqueño y el nordeste, sobre todo el suroeste, de las regiones del departamento donde se ha intensificado el número de feminicidios, muertes de mujeres. Nos llama a preguntarnos qué es lo que pasa en el suroeste, por qué en ese territorio y lo mismo en el nordeste. Ahora, en el departamento, en Medellín, el asunto se vuelve mucho más crítico porque a este momento del año llevamos 16 asesinatos, entiendo entre 16 y 17 según medicina legal. Las investigaciones no han avanzado lo suficiente y necesitamos una legislación que esté acorde para que se puedan investigar realmente esos hechos y determinar cuándo son feminicidios o no. Cabe resaltar que aunque el feminicidio por fin es reconocido en el país,
No todos los homicidios de mujeres son considerados feminicidios. No todos son cometidos por la pareja sentimental. El feminicidio puede ser cometido por hombres y mujeres y también cobija a las mujeres transgénero. El feminicidio hoy en A Fondo. Muy buenas noches, así es, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente con el fallo, o al haber declarado en un fallo como feminicidio el asesinato de una mujer en el centro de Medellín, en un hecho ocurrido en 2012. ¿Cuál es la consecuencia de este trascendental fallo? Además, ¿cuáles son las diferencias entre homicidio y feminicidio? Por eso queremos que opine en nuestras redes sociales en @Teleantioquia A Fondo y en la línea telefónica 232-5167, 232-5167. Y para analizar este tema nos acompañan hoy en el set de A Fondo Rocío Pineda, exsecretaria de Equidad de Género de la Gobernación. Muy buenas noches, Rocío, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña Jairo Guarín Arenas, juez cuarto penal del Circuito de Medellín. Jairo, juez, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias y gracias por la invitación. También Ricardo Molina López, abogado, doctor en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla y actualmente docente de la UPB. Ricardo, gracias por estar aquí. Usted, Jorge, muchas gracias por la invitación a este programa. Muy bien, quisiera empezar con el juez cuarto penal del circuito, con Jairo. ¿Cómo podemos analizar esta sentencia, este fallo de la Corte Suprema de Justicia? A ver, es trascendental desde el punto que hace una distinción entre lo que se puede considerar el homicidio y sus agravantes y la especificidad que se da en el caso del agravante del numeral 11 del 104, que es en la que se da por ser mujer. Entonces la misma Corte en esta sentencia, que es muy didáctica, refiere básicamente que no toda muerte que se le cause a una mujer se puede considerar feminicidio y da unos parámetros en los cuales los jueces, el operador jurídico se puede ubicar, igual la Fiscalía, que obviamente es la que hace la formulación y la estructura para determinar que ese caso sí es un verdadero agravante del homicidio. Juez, ¿cuál fue su papel precisamente en este caso? En este caso fue un allanamiento, que quiere decir una aceptación de cargos por parte de la persona, donde se determinó por parte de la Fiscalía en la imputación de cargos que era un homicidio agravado por el numeral 11 del artículo 104. Tenía otra agravante igual por la calidad de compañero permanente. Tenía dos agravantes este delito y yo acepté el preacuerdo, dicté el fallo, porque consideré que se daban esas causales de agravación y concretamente en el feminicidio. Este caso era muy particular porque si se analiza, la mujer había sido varias veces violentada, no se le permitía por parte de la expareja tener contacto con otra persona, decía que era de su propiedad, que ella jamás podría tener otra persona, la golpeó varias veces hasta que la mató cuando quiso. El término que yo utilicé en la sentencia fue que la cosificó, como si fuera de su propiedad. Desde esa perspectiva consideré que se daba esa tipología de feminicidio. De ser la agravante, no tanto de feminicidio como tal la expresión, porque la ley solamente incorporó la agravante por su condición de ser mujer. Y esa condición de ser mujer es que hay algunos eventos en que pese a ocurrir circunstancias que para todas personas puede ser normal, es decir, el homicidio, un hombre, una mujer, siempre va a ser homicidio, pero hay esas circunstancias hacía alusión a que por el solo hecho de ser mujer tenía esa mayor sujeción. Y aquí era porque se había cosificado a la persona, la había convertido como un objeto. ¿Cómo llega la Corte a ese camino de declarar este crimen como feminicidio entonces? El tribunal me revocó en el aspecto del agravante, porque citó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Algodonero versus México. Usted sabe que en el caso de México es una serie de asesinatos selectivos hacia mujeres y la Corte Interamericana en unos apartes precisó que era un delito de odio hacia la mujer, que donde para ser feminicidio debía ser objeto de odio hacia el sexo femenino. Y entonces no se daba en ese evento el agravante. La Oficina para las Mujeres de la Alcaldía de la Mujer de Medellín teníamos para esa época unos abogados de víctimas. Claro. Y el abogado de víctimas interpuso el recurso de casación exclusivamente sobre ese punto,
que interesaba para que la Corte marcara un hito para la jurisprudencia, para que precisara cuál era la interpretación que daba la Corte con respecto a este delito y este agravante, y desarrollara el concepto de feminicidio. Ajá. Es así que la Corte entonces toma ese punto concreto solamente sobre el feminicidio, porque este no tuvo aumento de pena, pese a que se... ¿A qué podía tener? Sí, pero claro, por cuestiones jurídicas hay un principio que de no reformatio impeius, es decir, no puedo reformar en peor si no se pide por el apelante único, y el apelante solamente pedía este punto. Ajá. No se dijo nada de la pena. Es otro de los aspectos que no se quedó definido ahí. No se pudo incrementar la pena tampoco por ese punto. La Corte precisó lo que tenía, él mismo dijo que iba a precisar el aspecto de en qué eventos se podía considerar que haya feminicidio. No que, como dije, no en todos los eventos. Por supuesto. Y la Corte es muy didáctica. Parte primero de la premisa de que lo que dijo el tribunal es cierto, Sí. en el sentido de que el caso Algodonero versus México Claro. hizo esa énfasis, pero igualmente dice que ese es un ejemplo, pero no es el único. Y ya trae un poco el bloque de constitucionalidad, las obligaciones que ha adquirido el Estado con respecto a la mujer, y el desarrollo legislativo lo compara con el artículo 13, la igualdad de las personas, y desarrolla propiamente qué podemos entender, entonces, en qué eventos podemos entender el feminismo. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces un poco más de eso. En su concepto, abogado, como doctor en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, este caso puede ser considerado como un feminicidio. ¿Usted cómo observa, digamos, esta tipología que adoptó la Corte Suprema de Justicia al respecto? A ver, Jorge, yo creo que de pronto saliendo un poquito de la pregunta, pero respondiendo más allá de lo que usted plantea, yo quisiera decir que comparto la apreciación que hace el señor juez cuarto, el doctor Jairo Guarín, cuarto penal del Circuito de Medellín, en cuanto a que la sentencia es didáctica porque trata de definir, no digamos que define, los elementos del feminicidio. Pues yo creo que lo que tendríamos que pensar aquí es si es necesario que en nuestro ordenamiento exista tal figura. Porque es que la violencia contra la mujer, que hay que rechazarla de cualquier forma, desde la más leve hasta la más grave, ya aparece tipificada en nuestro ordenamiento de tiempo atrás. Y en el caso concreto del homicidio, con unas circunstancias de agravación que las terminan cobijando. Por ejemplo, este caso, como lo manifestó el Tribunal Superior de Medellín, al revocar la sentencia al señor juez cuarto penal del circuito, dice que queda enmarcada en la agravante del homicidio por el parentesco. De hecho, yo creo que si en la doctrina nacional en materia penal hay unanimidad en un punto, es en el que tiene que ver con que este feminicidio hace alusión a una figura de carácter simbólico dentro de lo que se conoce como el populismo o el populacherismo punitivo, porque realmente la protección penal se puede brindar con los elementos que tiene el Código Penal. ¿Pero a qué se refiere ese populacherío al que usted está haciendo? Digamos que no somos abogados o muchas personas que nos están viendo no son abogados. Eso es un término fundamentalmente sociológico y de política criminal que quiere hacer referencia a aquellas medidas de política criminal del Estado que buscan una figuración frente a la tribuna, pero con una eficacia fundamentalmente simbólica, ¿cierto? Si uno ve en este caso, claro, de eso se trata en el feminicidio. La violencia contra la mujer se puede combatir partiendo del supuesto de que el combate penal es eficaz, que eso es otro tema. Se puede combatir con penas muy altas, las más altas del ordenamiento, con el homicidio agravado por el parentesco, homicidio agravado por motivo abyecto, porque en este caso es un motivo abyecto o un motivo fútil, ¿cierto? En algunos casos, con sevicia, en algunos casos, la premeditación. Y además el homicidio podría concursar con otras conductas punibles, que es que nadie ha reparado en eso, que si fuera el homicidio, se le imputara otra conducta punible, la pena podría llegar hasta 60 años de prisión. En este caso, por ejemplo, el delito de tortura, que está tipificado en el Código Penal, artículo 178, que es un delito contra la libertad individual.
Por ejemplo, en este caso... Yo quisiera aterrizar. ¿Usted está de acuerdo, digamos, perdóneme, abogado, le interrumpo, está de acuerdo en que haya la Corte Suprema de Justicia fallado y haya dicho que es un feminicidio lo ocurrido con este caso en el centro de Medellín, el asesinato de esta mujer en 2012? Hombre, estoy de acuerdo con la sentencia en la medida en que, como lo dice el doctor Guarín, trata de establecer una definición. Lo que pasa es que es cuestionable la forma en que lo hace. Una forma poco técnica, muy dispersa, y mi impresión leyendo la sentencia es que es una sentencia hasta de corte panfletario. Es bueno que la Corte asuma ese deber de tratar de crear conceptos. También me parece que la posición del señor juez es muy valiente al no inaprobar el acuerdo y tomar partido, porque eso tienen que hacer los jueces. Un juez demócrata toma partido y decide. Lo que pasa es que lo que hizo la Corte de pronto fue muy ligero. De pronto fue muy ligero y quizá le da más pie a atacar a los que estamos en contra de figuras como el feminicidio, porque hay otras formas, incluso más drásticas y quizá más efectivas de proteger a la mujer en el Código Penal, que se están olvidando por el populismo punitivo de enfocar todo hacia el feminicidio. Yo creo que ya es el turno para Rocío. Vamos a hablar de Rocío, que ha sido una ferviente defensora de la equidad de género de las mujeres y estuvo al frente de la Secretaría precisamente de Equidad de Género hablando de todos estos temas. Rocío, adelante. Y precisamente cuando yo fui secretaria de las mujeres en la alcaldía de Medellín en el 2008, que veíamos que las víctimas carecían del apoyo que tienen los victimarios, decidimos hacer un convenio con la Defensoría del Pueblo para tener abogados y abogadas que acompañaran a las víctimas, y este caso, el caso de Sandra, fue precisamente, como lo decía la secretaria en el programa, uno de los abogados que atienden estos casos. Claro que no soy abogada, entonces mi intervención tiene que ver desde el punto de vista sociológico y político. Me parece, para mí fue muy importante la sentencia, porque marca una ruptura en la interpretación del delito y hace una aclaración muy importante, y es que si bien el Código Penal, como decía el doctor, tiene, digamos, maneras de castigar un asesinato, los delitos tipificados o mencionados, todavía no ha sido tipificado, pero políticamente viene gestándose en el mundo la tipificación de ese delito, tiene una historia, y es que los asesinatos de mujeres por sus parejas, por sus exparejas, por ese tipo de relaciones, siempre los han calificado de crímenes pasionales. Y cuando uno ve en el periódico, cuando ven las noticias que asesinaron a X señora, pero que era un crimen pasional, lo que hace ese comentario o esa definición es minimizar el carácter del delito, desgravizarlo, llamémoslo así, cuando es un delito precisamente muy grave, porque si es el compañero el que te asesina, si es la expareja el que te asesina, si es el padre de tus hijos quien te asesina, es un llamado de atención a la sociedad. Entonces, la Corte señala de manera tajante, mi modo de ver, utilizando todos los avances que en el mundo se ha hecho al respecto, todos los tratados de Naciones Unidas, de la Convención Interamericana, de la OEA, etcétera, en donde dice, este no es un crimen pasional, este es un crimen producto del sometimiento y la subordinación que coloca a una mujer en condiciones de máxima vulnerabilidad. Y el caso de Sandra yo creo que fue un caso típico en donde cuando él, en el 2012, si no estoy mal, en el 2012 le metió 9 puñaladas, él fue y se presentó, creyó pues que la presentación le quitaba gravedad al asunto, y la justicia en todo su, digamos, en todo su proceso, pienso yo, no le dio la importancia que tenía a las amenazas que este hombre tenía con su ex esposa, con su compañera, a la intimidación. Entonces ahí hay unas características particulares que la justicia, a nuestro modo de ver, debe tener en cuenta cuando juzga un caso. Y en general ha habido mucha reticencia a entender
que estos crímenes tienen unas particularidades que los hacen más gravosos y que la sociedad y el aparato de justicia debe atenderlos desde ese orden de ideas. A ver, si tenemos a veces dificultades para administrar justicia en este país, agregarle, digamos, el término de feminicidio a esto no puede a veces entorpecer a veces más la labor de los jueces, la labor de una fiscalía para tratar de aclarar este tipo de delitos. Pues no lo entorpece en la medida que se prepare a los profesionales y a las profesionales del derecho sobre este bloque de constitucionalidad, sobre los avances que las ciencias sociales han ido entregando acerca de por qué se producen este tipo de crímenes. Y porque obedece también a esa transformación cultural. Recordemos que los abogados aquí me dirán si estoy equivocada o no, que el Código Penal de finales del siglo XIX y que operó durante muchos años en el siglo XX, ese código admitía que un hombre podía asesinar a su esposa en razón de sospechar de que estaba haciéndole infiel. Entonces, mire que tenemos una heredad que la justicia... Y cosas peores. Que la justicia trae. O sea, la justicia nunca ha sido justa con las mujeres, por eso nosotros hablamos de justicia de género. Pero hay que mirarlo en el contexto, y ese código trae cosas peores. Por ejemplo, criminalizaba el adulterio cuando lo cometía la mujer. Y una cosa mucho... Es la misma historia. Una cosa mucho peor, que la pena para la mujer adúltera la determinaba el marido ofendido. Eso puede ser una aberración, pero hay que entenderlo pues dentro del contexto sociocultural. Por eso, de la entonces, época. como es una historia de dominación, es una historia de discriminación, todavía el que no se tengan en cuenta esos agravantes en la tipificación de un delito hace que muchas veces, y yo puedo dar fe, en algún momento hicimos un estudio en la gobernación, creo que en el 2012, un estudio, no un seguimiento a 3 casos de mujeres asesinadas, en donde realmente eran asesinatos anunciados. Y asesinatos de género. Porque entonces la justicia... Pero asesinatos de género. Sí, claro, se convirtieron en feminicidios porque había unas condiciones de sometimiento, de dominación de esas mujeres, de amenazas que nadie le paró bolas. O sea, todo el proceso judicial le pareció que eso era un problema entre marido y mujer, es que, perdón, que era pasional. Yo estoy de acuerdo con la doctora Rocío en muchas cosas. Yo quiero que quede pues claro esto aquí. Yo no concibo ni tolero ninguna forma de agresión contra nadie, mucho menos contra las mujeres. Y estoy de acuerdo que hay situaciones donde las mujeres corren con desventaja. Hay muchas violencias, no solo estas violencias físicas, sino muchas situaciones de violencia laboral, ¿cierto? Sexual, etcétera. Intrafamiliar, etcétera. Pero insisto, el código tiene elementos para criminalizar esto con mayor severidad incluso que con el feminicidio. Pero ahora, se queda eso en ese concepto que está diciendo Rocío, que es muy válido, de crimen pasional. No, es que el crimen pasional... Ese es el rótulo que se le ponía a este tipo de delitos usualmente, o me va a corregir de pronto el juez también que ha estado al tanto de estos casos. El crimen pasional existe porque la conducta humana tiene 2 aspectos, el aspecto objetivo, lo que se ve, lo que se percibe por los sentidos, y el subjetivo, que es lo que tiene el individuo aquí en la cabeza cuando actúa. Por ejemplo, en este caso, o en el caso de este señor de Barranquilla, el que le disparó a su esposo en 31 de diciembre, apellido Viñas. Sí. Yo, evidentemente, no tuve acceso al procedimiento de primera instancia, ni la sentencia del tribunal, leí la sentencia de la Corte. Pero con el relato de los hechos que veo aquí, infiero que este hombre era inimputable. Es decir, este señor no era ni siquiera capaz de responsabilidad penal. Este señor tenía un problema mental grave. Este señor no tenía dominio de sí mismo. Porque es que esto una persona normal no lo hace. Pero discúlpame, porque es que realmente he ahí no, pero es que, toda la argumentación para precisamente... Sí, pero espere, yo le termino de expresar la idea. Entonces, la teoría del delito ha evolucionado durante más de 110 años pensando sobre esto. Porque el poder punitivo no puede actuar como venganza ni por impulsos. Entonces, mire, le complemento una cosa que usted le preguntaba a ella. Usted decía, hay problemas porque esto eventualmente congestiona la administración de justicia. La doctrina es unánime, sí. ¿Por qué? Porque para hablar de feminicidio hay que establecer que el sujeto tenía una intención especial de cometer el homicidio
en tanto que se trate de una mujer y por las condiciones de inferioridad que él la quiere hacer valer y la de superioridad de él. Discúlpame, y doctor, eso es muy difícil de probar. Eso es tremendamente difícil. Eso es como pensar que la cultura no incide, o sea, que todos los aprendizajes culturales de los hombres que tienen poder, que tienen dominio sobre las mujeres, no juega en el momento de analizar un crimen. Es como pensar que los hombres y las mujeres en esta sociedad vivieran de manera igual. Y está demostrado que no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer, No, claro. que no son las mismas relaciones que se dan. Yo quiero, perdónenme ustedes, pero tenemos a una persona desde Villavicencio hace ya 10 minutos esperando para hacer una opinión. Entonces ya continuamos. Bueno, se nos cayó la llamada, pero entonces continúe. Entonces, Rocío. es parte, me gusta mucho lo que usted dice, doctor, porque es parte de la historia que conocemos. Entonces, por ejemplo, un hombre se emborracha, agrede a la señora o la asesina y dice, no, es que estaba borracho. Nunca piense, es parte de los relatos que circulan socialmente. Pero es que le voy a decir una es cosa, pasional. doctora Rocío, pero la teoría del delito... No, espérame, yo termino la idea porque me parece que es importante. Es decir, la justicia no puede tratar igual lo que es distinto. Claro. Es decir, la historia del hombre y la mujer es distinta. Claro. Entonces, es lo mismo y no solo del hombre y la mujer, del hombre con hombre, niños con niño, del que tiene Pero poder y estamos el que hablando no de tiene. relaciones de género. Estamos hablando de relaciones de género que son relaciones de poder. Sí, pero estamos hablando de la criminalización de lo que usted llama relaciones de género. Y la teoría del delito no se inventó de la noche a la mañana. Técnicamente hablando, esto ha sido muy pensado durante más de 100 años en el mundo occidental, fundamentalmente desde Alemania. ¿Y quién pensó, quién pensó la teoría jurídica? Por eso, no, No la hombres y pensamos mujeres. nosotras. Hombre, claro, que usted me está diciendo que las mujeres eran pintadas en la pared, y eso incurre... ¿Cuándo entró la primera mujer doctora a estudiar Derecho? En el populismo punitivo. ¿Cuándo empezó las En el mujeres a populismo estudiar Derecho? punitivo. ¿Cuándo empezaron las pero es que mujeres si a vamos estudiar eso, Derecho? Si vamos a eso, esos no son criterios para decir que la teoría del delito es injusta y que no ha considerado a las mujeres. Tiene una concepción sobre las mujeres. Sí, Pues de hecho pero el Código Penal hablaba de que se podía asesinar a la mujer. Una cosa es el Código Penal y otra cosa es la teoría del delito. La teoría del delito pero están trata, íntimamente relacionados. Doctora, la teoría del delito trata de establecer un lenguaje a partir del cual se define qué es delito y cuándo se entiende que una conducta es delictiva. Y la conducta humana es tremendamente compleja. El doctor Guarín, que es juez, sabe la complejidad de ser juez, porque ser juez implica entrar en el otro. Eso es muy difícil juzgar a la conducta humana. Y la teoría del delito tiene una evolución, y hay cosas que uno no cree en la conducta humana. Yo quisiera escuchar al juez al respecto, en ese sentido. ¿Qué dice el hay dos juez? puntos que quería precisar. Uno, es cierto lo que dice el abogado en el sentido de que todos esos aspectos son difíciles de probar. Todo es bastante difícil de probar. Y nosotros nosotros no tenemos el aspecto subjetivo. Nosotros no tenemos la posibilidad de que poder escindir o sacar qué es lo que se tiene, qué fue lo que pasó realmente, y además todo debe ser a través de un procedimiento. Nuestro procedimiento, es más, yo siempre le digo a las partes cuando van a juicio que esto es una obra de teatro, eso es lo que nosotros hacemos. Yo soy el espectador de una obra de teatro donde el fiscal me presenta sus testigos y la defensa me presenta. Yo solamente con eso que veo es lo que tengo que, no puedo decidir con otra cosa diferente. Entonces es difícil decidir con base en eso. Y en este caso, usted estuvo y evaluó la conducta de esa persona. Por ejemplo, a eso voy. Es lo que está diciendo el abogado frente a la conducta de esta persona, frente a la conducta del homicida. El abogado no es la primera vez que le pasa a uno que uno percibe, porque es una obligación de nosotros los jueces, percibir que la aceptación sea clara, consciente, voluntaria, ¿cierto? Que la persona tenga conciencia. Hace poco tengo un caso de un señor que se allanó y se determinó, consideré por lo que pregunta, es que uno ubica al señor en tiempo, en espacio, por lo menos casi todos los jueces lo hacemos. Claro. Es decir, preguntarle, y si uno en ese interrogatorio observa alguna irregularidad o de pronto que la persona no es capaz, no tenga la capacidad, o solamente que lo observe, uno solicita el apoyo de los expertos que serían medicina legal. Ha pasado eso. En este caso no lo vislumbré. Pero me queda una inquietud y la plantea Rocío. ¿La justicia entonces es machista?
Sí, claro. ¿Podría uno? Claro, es decir, no. Un momento, me da la impresión por lo que está diciendo y por lo que le venía diciendo de esa heredad histórica frente a quienes definieron precisamente los códigos, quiénes están en las altas cortes, quiénes son los jueces. La justicia hace parte de muchos aparatos, como el académico, muchos aparatos que conforman la sociedad, la estructura de la sociedad, que tienen un pensamiento. Esas personas que definen, que deciden, hacen parte de una sociedad, tienen una manera de pensar, aprendieron a pensar de X manera y ese pensamiento pues lo llevan ahí a donde ejercen su función, en este caso la justicia. Por ejemplo, todo ese aprendizaje sí, de que porque te quiero te apoyo, como una cantidad de relatos dominantes. Lo que decía este señor en uno de los insultos que le decía a la señora era, por sobre mi cadáver tú no vas a estar con otro. Eso lo oímos a diario, eso lo aprenden los niños y lo repiten. Por eso estamos hablando de relaciones de dominación. Y esas relaciones de dominación apenas estamos empezando a develarlas, a entenderlas, a comprenderlas, precisamente para desestructurarlas, para decir que no es natural, es histórico, no es natural. Y la violencia contra las mujeres ha estado legitimada hasta hace muy poco tiempo. La ley en estos países de América Latina, la Convención Interamericana de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres data de 1994, o sea, hace 20 años. Y el gobierno el Estado colombiano la ratificó en el 96, o sea, hace menos de 20 años. Se está hablando de crímenes y de violencia contra las mujeres, de modo que estamos apenas iniciando ese terreno de delimitar los crímenes que tienen condicionantes de género que los hace más graves. No sé, yo creería y habría también que mirar ordenamientos en otras partes de Latinoamérica, en otras partes de Europa, porque también creo que se está dando en este momento la discusión. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir con una llamada. Se comunica con Teleantioquia en este momento Marco Arcila. Don Marco, buenas noches y adelante con su inquietud o con su opinión. Buenas noches, felicidades por el programa, muy interesante el tema. Sí. A ver, es preocupante lo que nos está sucediendo a diario. Tenemos que reconocer que somos un país donde tenemos todos los índices de violencia, desde un niño que está en el vientre hasta el adulto que tiene 80, 90 años, sea hombre o mujer. El Estado sabe, ustedes los juristas, y el Estado ha sido incapaz de que haya una educación, porque ha habido una pérdida de valores. El problema no está, o la solución no está en aumentar las penas, en hacer más cárceles, ¿cierto? No, hay que centrarnos en la familia, en la pérdida de valores, porque es que es asombroso todos los días los asesinatos, la violencia que hay entre, no solamente la mujer, lo vemos a diario con los niños, con los adultos. Entonces, la solución no es aumentar las penas, no es hacer más cárceles. Y saben ustedes muy bien que las cárceles se han convertido en la universidad del delito. No hay prevención, no hay rehabilitación, mucho menos resocialización. Entonces, ¿qué esperanza pues? Claro. Muy bien, don Marco Arcila nos llamaba desde San Javier, aquí en Medellín. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya continuamos, así como don Marco que se conectó a la línea 232-5167, también los invitamos a ustedes que en este segundo bloque de A Fondo nos llamen o nos escriban a nuestra cuenta @Teleantioquia, #A Fondo. Ya regresamos.
Estos son solo algunos casos en Antioquia que podrían considerarse feminicidios, según las observaciones de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ellas fueron asesinadas, pero las mujeres sobrevivientes de violencia también son consideradas víctimas de feminicidio. A fondo conoció el caso de esta mujer de 24 años, quien decidió convivir con su entonces novio, y ahí empezó su drama. Desde que nos juntamos a vivir, empezó pues como a quererme controlar, que no podía ir donde la vecina, que tenía que estar en la casa pues cuando él llegaba de trabajar. Empezó pues a maltratarme con palabras, me estrujaba, me decía que sí, palabras. Ay, que yo era una vagabunda y que una perra. Él me amenazaba con machete. Una vez tuve que llamar a la policía porque me iba a matar con un machete. El día que él me amenazó con el machete, yo sentí que me iba a morir ese día. La joven asegura que el maltrato psicológico era tal que sentía que debía resignarse a vivir de esa forma. Yo no sabía que eso era, que con el solo hecho de decirme palabras era violencia. Sentía que me tenía que aguantar y que era pues como que yo me merecía eso, sí. Que era mi marido y que me tenía que aguantar todo lo que él quisiera hacer conmigo. Solo hasta que estuvo a punto de morir, decidió denunciarlo. Me quitó el celular y me tiró a la cama y empezó a asfixiarme con las manos. Entonces, pues yo ya cuando me sentí pues como sin aire, le empecé a arañar el pecho, entonces yo lo tiré, pues saqué fuerzas de donde no tenía y salí corriendo y llamé a la policía. La mujer se comunicó con el 123 y fue acogida por la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Fueron a recogerla, la llevaron a un hogar de protección, recibió atención psicológica y la ayudaron a retornar a su casa. Ahora asegura ser una mujer tranquila y feliz. Gracias pues al programa y a todo lo que estuve en la Secretaría de la Mujer, me considero sobreviviente en estos momentos. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia, entre enero y noviembre de 2014 se registraron 901 homicidios de mujeres. Entre enero y febrero de 2015, 126 mujeres han sido asesinadas. La cifra que tenemos desde la Personería de Medellín, en el informe de derechos humanos que presentamos año 2014, se presentaron 27 feminicidios de los 50 muertes violentas en la ciudad. Es el llamado que hace esta agencia del Ministerio Público o la recomendación que hacemos a la Fiscalía General de la Nación y es tomar el feminicidio como un delito autónomo, independiente, con unas penas severas a favor y en contra de quien comete los feminicidios. Reconocemos a la mujer como víctima en muchas de las acciones que ejecutan varios miembros de la comunidad en su contra. A través de esa estrategia, lo que quiere la institución es visibilizar todos los derechos y todo el trabajo interinstitucional que se viene adelantando. ¿Pero qué razones llevan a una persona a cometer un feminicidio? La antropóloga Judith Botero explica. Los hombres se excusan realmente en la cultura, en el poder hacer todo lo que se desea y donde se hacen posesivos de la belleza de la mujer. Empieza por el piropo, por ser la reina y la hermosa, y mi novia, y mi esposa, y mi mujer, y acaba siendo desde esa posesión creyéndose con el derecho hasta de quitarle la vida. Y muchas veces a nombre del amor. Eso no es ningún amor, eso no es pasión, eso realmente es un feminicidio. Y un feminicidio es cuando yo creo que no solo porque te mate, sino porque te hago la vida imposible. Hay muchas mujeres muertas en vida. En sus casas, en su vida privada, están muertas en vida. Don Federico mató a su mujer, es un feminicida machista también. La gente que pasaba nunca decía nada. No queremos más Federico. Con expresiones artísticas como estas, colectivos feministas buscan llamar la atención para que los crímenes de las mujeres no sean indiferentes en la sociedad ni permanezcan en la impunidad. Los feminicidios incluso son considerados un problema de salud pública, así lo aseguró la médica salubrista Gladys Ariza, docente de la Universidad CES. Lo más importante, por lo cual es un problema de salud pública, es por la posibilidad de evitarla. Si esto fuera un asunto resultado de la biología o un designio divino, sería inmodificable, pero es un asunto que tiene que ver con las costumbres, con la cultura,
con el patriarcado, que eso es modificable y entonces por eso esta violencia es evitable. Lo ideal en estos problemas no es llegar hasta que se tenga ya que tratar las secuelas de la violencia, que sería lo que nosotros en salud pública llamamos prevención terciaria, sino que se pueda evitar desde un principio, que nunca ocurra, que es lo que nosotros llamamos prevención primaria. Estos homicidios son como resultado de considerar a las mujeres como propiedades de los varones de los cuales se puede disponer y por los cuales se puede someter a humillación y a dominación. Incluso los feminicidios traspasan las fronteras. Según explicó la socióloga Ángela Botero, las colombianas en su mayoría son víctimas de crímenes en el exterior por estigmas culturales. Una amiga suya fue asesinada. Fue asesinada por un compañero que tuvo, que no respetó su no la dejó ir, la persiguió hasta que la asesinó el 17 de diciembre en Alcobendas, en Madrid. A veces por pasar fronteras ponemos en riesgo mucho nuestra vida y muchos hombres piensan que lo que tenemos que dar a cambio es el cuerpo, es el sexo y el tráfico, es decir, comienzan a traficar con mujeres que somos serviles, pues como que servimos a los intereses económicos de otras personas. Y las colombianas, el tema también que la relación con el narcotráfico, con esto de la belleza también se nos presentan como situaciones muy difíciles en las que tenemos que estar como hasta ahora defendiendo, no, yo vine aquí, ya yo quiero estudiar, yo no estoy buscando ni príncipes ni hombres que se casen conmigo para darme los papeles. Es así como continúa el debate hoy en A Fondo. Más importante es de que se le dé la real trascendencia. Estamos hablando precisamente, ¿por qué usted considera que este fallo, juez, estamos con el juez cuarto municipal, cuarto penal del circuito, ¿por qué cree usted que esto realmente es un logro, este fallo de la Corte Suprema de Justicia frente al tema del feminicidio, en este caso de esta mujer asesinada en el 2012 en el centro de Medellín? A ver, creo que es un logro en el sentido que pone a discutir con unos elementos mínimos sobre un punto que es una realidad y un logro histórico. Me refiero al logro histórico porque esto no se puede concebir si no es desde un punto de unas garantías de una minoría o de un grupo discriminados como ha sido las mujeres en ciertos tópicos, digo. Y entonces como un logro se logra ubicar ese tema. Para la discusión jurídica ya debe ser un punto de referencia. Ya hay cierta claridad en que esto no todo delito contra la mujer es un feminicidio. Entonces, eso es importante. ¿Que hay mucho que trabajarle? Sí, es el inicio, pero a mí me parece que ya se dio un punto sobre esa discusión y que el punto no ha de ser solamente jurídico. Lo más importante es que se cale desde el punto de vista de la comunidad, que eso no se puede hacer. Claro. Para evitar de llegar a los campos jurídicos. Que no es un derecho, como lo dijo el derecho anterior, el Código Penal, que no es un derecho asesinarla, pues porque el punto de las mujeres es tan esencial que nosotros hemos visto, por lo menos el año pasado surge la ley, que en los conflictos armados internos o conflictos armados, el hombre, la mujer, los niños, todos sufrimos una serie de problemas, pero hay conductas, y no solamente lo decimos a nivel interno, sino a nivel internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hay conductas que se sufren especialmente por las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, por esa sola condición tienen unas conductas que solamente a ellas se les puede aplicar. Mire que estamos haciendo una diferenciación que es clara, es precisa. Y eso, por ejemplo, lo protege el derecho internacional humanitario. Sí. Y el Código Penal tiene unos delitos contra el derecho internacional humanitario. El título del Código Penal. Y hay unas agravantes que tienen que ver cuando, en este caso, una mujer es violentada, porque es protegida por el derecho internacional humanitario. Que es una condición especialísima, por la condición de ser mujer es un plus. Pero usted considera que el fallo, por ejemplo, este fallo puede significar un retroceso. No, yo no digo que esto signifique un retroceso. Por las características del fallo. Que le faltó. Que puede ser tener un efecto boomerang. ¿Por qué? Porque al establecer, es un fallo simbólico porque realmente no modificó nada en la condena. Y más que simbólico, como lo decía ahora, y lo reitero, es hasta panfletario el fallo. Pero realmente lo que puede pasar con el feminicidio es que muchos operadores judiciales se abstengan de calificar una conducta como tal porque es tremendamente difícil probar el elemento subjetivo pero digamos de que ese agravante. Ya puede haber otros ordenamientos donde inclusive hablan de una categorización del feminicidio. Sí, pero lo que hay que mirar íntimo. Es no que el ordenamiento lo diga en el papel, sino cuál ha sido el efecto real. Yo quisiera decir, Jorge, aquí antes de terminar el programa, lo siguiente. Yo no sé por qué
Yo comparto con la doctora Rocío que a las mujeres y a todo el mundo hay que protegerlo, que todos somos dignos. Y en un país de estos vivimos una indignidad total y eso no puede ser. Pero esa dignificación del otro, de la otra, de todos los que hacemos parte de la sociedad, les aseguro que no se hace con la intervención punitiva, porque la intervención punitiva es violencia. La dignificación de la mujer, la valoración de la mujer, de los niños, de los trabajadores, del pobre, del lisiado, de todos, se hace es a través de políticas de cultura social. Bueno, precisamente, perdóneme Ricardo, pero usted precisamente está hablando de niños y tenemos precisamente una niña que nos llama desde Abejorral, se llama María Isabel Osorio. María Isabel, buenas noches, adelante con su opinión. Muy buenas noches. Buenas noches, María Isabel, cuéntanos. Bueno, mi nombre es María Isabel Osorio Castañeda. Buenas noches. Sí, María Isabel, te estamos escuchando. Soy del municipio de Abejorral, estudio en el... Habla Sí, tranquila. ¿no? tranquila María Isabel, te estamos escuchando. Sí, señor. Mira, yo soy de la institución educativa Fundación Celia Duque Eduque y nosotros, pues yo llamo a felicitarlos por el tema tratado, ya que es muy importante en nuestra sociedad discutir sobre este tema para concientizarnos y tomar medidas en el asunto. Acá en Abejorral se han visto casos de feminicidio, pero no son tratados como tal. Pero nosotros en la fundación estamos haciendo unas campañas con ayuda de la policía, la educadora Astrid Castaño, que es la directora del área de vida y amor, y de la Secretaría de Salud para organizar la campaña de no a la violencia contra la mujer, la cual se trata de no, pues el título lo dice, de no darle el maltrato contra la mujer, ya que nosotros también somos personas muy importantes en la sociedad y que esto de que el hombre es como el centro mayor de todo ya no existe. Nosotros ya tenemos un género pues como igual, la equidad de género. Entonces pues me parece muy importante este tema, además de que precisamente pues estamos viendo este programa para tomar más conocimientos y llevarlos a la práctica. Muy bien, María Isabel. Una maravilla. Muchas gracias por su opinión, opiniones de todos los calibres en A Fondo. Una niña de 8 años nos llamó desde Abejorral. Pues de pronto esto es un indicador de pronto que hay unas sociedades que ya están pensando diferente. Claro, También. es que lo más importante que ocurre con este fallo de la Corte Suprema es precisamente poner en debate el por qué se dan ese tipo de crímenes, cuáles son las condiciones que lo hacen más grave y cuál es la tarea que tiene la sociedad. La justicia tiene un papel, la educación tiene otro papel, el desarrollo social tiene otro papel. Y ese es parte, digamos, del reto para cambiar precisamente ese inconsciente colectivo, que no es que sea enfermo mental el hombre que asesina a la señora, sino que aprendió y la sociedad lo sigue repitiendo, el discurso literario, el discurso de las canciones, todavía sigue hablando de las mujeres como objetos, como cosas. Acabamos de ver el concurso de Miss Tanguita, etcétera, pero déjame termino, por favor, que yo he respetado. Entonces, todo ese mundo, todo eso simbólico que muestra a la mujer como objeto es lo que ha ido conduciendo a todo este tipo de crímenes. Y la sociedad, sobre todo en el siglo XX, es cuando empezó, liderado por las mujeres en el mundo, a develar estos problemas que no eran naturales, que no era natural que un hombre asesinara a una mujer simplemente porque ya no lo quería, porque no tenía sexo con él, porque se quería separar, que es lo que finalmente este
este caso nos trae. Está ya definido, estudiado, yo no me lo inventé, las ciencias sociales ya lo han estudiado, lo han acolitado suficientemente, demostrar que obedece a unas relaciones de dominación y de subordinación de los hombres sobre las mujeres, y esa posibilidad de que las mujeres digan no a ese querer de ese marido es lo que ocasiona realmente ese tipo de crímenes. ¿Cómo lo cambiamos? Pues con la justicia, con la penalización, con la educación. Yo sí pienso que la educación de los niños y las niñas, los padres, las madres, el magisterio, tenemos un papel trascendental que cumplir ahí. Cuando a los niños y a las niñas desde temprana edad van aprendiendo esos discursos, después cuando tienen 30 o 40 años es muy difícil sacárselos de la cabeza. De modo que el reto es cómo revolucionamos ahora que hablamos de la calidad de la educación, si en el aula de clases se están repitiendo estos patrones, ¿qué es lo que hay que desestructurar para que cambiemos el mundo simbólico? Mire, precisamente? yo creo que yo estoy de acuerdo con la doctora Rocío en que hay que evolucionar. Y precisamente evolucionar hay que hacerlo mirando hacia adelante y no utilizando un instrumento tan tremendamente cavernario e inútil como la intervención punitiva. Porque si hay un rezago de falta de civilidad en la sociedad actual, es el derecho penal. Porque es tratar de solucionar los asuntos con violencia. No, las cosas hay que solucionarlas mirando hacia adelante, evolucionando. ¿Cómo? Con cultura social, con inclusión, con políticas de dignificación. Por ejemplo, me parece fabuloso la intervención de esta niña. Una niña que a esa edad se pronuncie con esas palabras mejor que muchos de nuestros dirigentes, ya es un logro. Se ve que es una niña que es segura, que es digna, que asume su papel y que va a ser una gran ciudadana. Eso es lo que hay que hacer, educar Eso es y evolucionando mirando. Pero le aseguro que la intervención punitiva es un elemento que nunca en ninguna sociedad ha servido para evolucionar, porque es barbarie. Es la barbarie de la caverna, del garrote. Y eso es precisamente lo que queremos combatir, las violencias. Y esto hay que arreglarlo o tratar de arreglarlo con civilidad y no con barbarie. Pero mientras que existan los códigos penales, mientras se cambian los códigos penales por otro tipo de códigos, por otro tipo de justicia, ese es el que está operando y el que las mujeres... No es porque esté operando, es que la sociedad... más violencia. La sociedad define que ese es el aparato, entonces mientras que ese aparato funcione... Lo que habría que poner a marchar también es la justicia, que la justicia también no está marchando bien para ningún caso. Incluso hay... No solo el aparato... Ustedes le están exigiendo algo que, ahora que dice que la justicia no está funcionando, aquí está sobredimensionada la justicia. Todo se quiere... solucionar con una sanción penal. Y eso es así. Y si ustedes siempre escucho que hablan de la justicia, que estamos colapsados, la cantidad de procesos que lleva cada fiscal son 300, 400 procesos. Doctor, por fiscal, algunos llevan 1000. 800, algunos llevan 1000. Un solo fiscal. Ese es tema de otro programa. Ese es el otro problema. Yo creo que primero habría que solucionar ese problema. Yo creo que primero habría que solucionar ese problema. Yo creo que discutamos el tema que trajimos aquí, es cómo cambiar esas relaciones de poder y de control. El punto está en un punto medio. Yo digo que el aspecto penal, el aspecto legal, motiva o es una evolución también. Hace igualmente. parte de... Y no es solamente dejarlo ahí, lo importante es que este discurso quede y cale en el colectivo para que no se realicen, no se multipliquen este tipo de acciones. Juez, discúlpeme porque también tenemos una llamada y ya estamos a punto de terminar. Ana Carrasquilla nos llama desde San Diego. Ana, buenas noches y adelante con su inquietud. Gracias por estar conectada con Teleantioquia y con A Fondo. Hola, buenas noches. Yo quería participar en el programa, pues digamos que para las mujeres es un gran logro que la justicia reconozca el hecho de que a las mujeres nos maten por el hecho de ser mujer. Digamos que esa es una lucha que ya hemos logrado ganar, pero nos falta un gran reto y es precisamente con los periodistas, con el gremio, con los medios. Yo soy comunicadora social y a veces me cuesta ver en los medios de comunicación cómo nos revictimizan a las mujeres, que era muy bonita, y nos muestran pues precisamente en unas fotos como Barbies, y pues realmente con el cuerpo de las mujeres hay una cosa que es complejo y que hay que
y hay que cambiar, ¿cierto? Y por otro lado, pues me alegra mucho que por fin el personero reconozca la palabra feminicidios, porque le costaba bastante, ¿cierto? Bueno, no, eso era como lo que quería participar y ojalá pues esta ciudad sea más amable con las mujeres. Y yo, al contrario de la persona que ahorita está hablando, uno de los invitados, sí creo que el feminicidio es una pena que hay que pagar en la cárcel, es un crimen muy grave hacia las mujeres. Una breve conclusión, Rocío, frente a este tema, pero muy breve. Muy breve, es un llamado de atención para los padres, las madres, quienes educan acerca de cómo educar a los niños y a las niñas para que no haya relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y que las mujeres, las niñas aprendan que no pueden ser dominadas por nadie y que las mamás, sobre todo hago un énfasis aquí en las mamás, dejen de estar dedicando el tiempo a que las niñas participen en concursos de belleza, se pinten las uñas y les enseñen a ser seguras y autónomas. Ricardo, una breve definición, una breve conclusión. Estoy de acuerdo en que tenemos que evolucionar como sociedad y en el respeto contra las mujeres y frente a todos, pero que esa evolución no se hace con intervención punitiva, porque intervención punitiva es volver a la violencia de las cavernas. Muy bien, pues. Estoy de acuerdo con lo que manifestaron mis colegas en el sentido que es necesaria la educación y para evitar que lleguen casos a nosotros como última ratio, como violación penal, pero a la vez estoy de acuerdo en que la decisión y la participación de la justicia es importante como un reconocimiento a ese tipo de delitos y conductas que están llevando. Pues tras este fallo yo creo que no va a ser la última vez que discutamos este tema, sin lugar a dudas, en Teleantioquia. Seguramente lo volvemos a discutir y a debatir en este escenario. Muchas gracias, Rocío, juez, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, a los televidentes que estuvieron atentos, a los televidentes que nos llamaron, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí, como todos los martes a las 9:30 en A Fondo por Teleantioquia. Gracias y feliz noche. Está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima. Aunque en Colombia el feminicidio no se tiene como tipo penal autónomo, con la expedición de la Ley 1257 de 2008 se le dio el estatus jurídico, debido a que el artículo 26 adicionó el numeral 11 al artículo 104 del Código Penal. Así lo explicó para A Fondo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. En Colombia no hay un delito autónomo denominado feminicidio. El año pasado se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para darle autonomía a lo que llaman feminicidio. El homicidio está tipificado y cuando es contra la mujer por razones de género, que es lo que se denomina feminicidio, hoy en día lo que se hace es que se convierte en una circunstancia de agravación y se puede incluso la pena triplicar para quien incurre en una conducta en esas circunstancias. Por su parte, la Federación Internacional de los Derechos Humanos en 2006 definió el concepto de feminicidio como los homicidios de las mujeres por su condición de género, que pueden suceder en cualquier espacio, público o privado, en los cuales había existido algún tipo de relación entre víctima y victimario, o bien se traten de crímenes seriales o con otras modalidades delictivas relacionadas con el crimen organizado. La sentencia fue bien recibida por organismos defensores de derechos de la mujer y colectivos feministas, quienes manifiestan que es un avance para combatir la impunidad y la indiferencia de los crímenes contra las mujeres. Como una forma de mostrar y de reconocer su apuesta y su trabajo por la garantía de derechos de las mujeres. El caso con el que se logra hacer la sentencia es un caso que acompañamos acá en Medellín desde la Secretaría de las Mujeres, mediante las defensores y defensores públicos que tenemos en convenio con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aseguran que la sentencia es solo un primer paso y existen muchos retos para eliminar la violencia de género. El fallo es muy importante porque convierte el feminicidio como un agravante del homicidio y eso hace que la pena sea mucho mayor y bueno. Pero sigue estando el reto de convertir el feminicidio en un delito autónomo. Esto ya se ha logrado en varios países de América Latina,
son más o menos 11 los que ya tienen el feminicidio tipificado como delito autónomo. Entonces en Colombia sigue estando ese gran reto. En eso coincide la coordinadora en Antioquia de la Ruta Pacífica de las Mujeres, quien pidió más investigación y seguimiento y justicia en otros casos de feminicidios, especialmente en 2 regiones del departamento. Hemos evidenciado que el suroeste antioqueño y el nordeste, sobre todo el suroeste, de las regiones del departamento donde se ha intensificado el número de feminicidios, muertes de mujeres. Nos llama a preguntarnos qué es lo que pasa en el suroeste, por qué en ese Hoy en A Fondo. El pasado 9 de marzo, por primera vez en su historia, la Corte Suprema dictó sentencia por un feminicidio. Se trata del crimen cometido por Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, condenado a 23 años de cárcel por asesinar a puñaladas a su esposa Sandra Patricia Correa por celos en un hotel del centro de Medellín en el año 2012. El hombre en el año 2008 ya la había atacado con arma blanca. Ella sobrevivió a las 9 puñaladas, pero él la obligó a seguir la relación bajo la amenaza de llevarse a su hija de 6 años. Cuando la asesinó en 2012, el hombre se entregó y fue condenado a 23 años de cárcel por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Medellín. Pero su defensor apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín y le rebajó la pena a 16 años, por lo que la Corte Suprema tuvo que aclarar el caso. La sentencia indicó: el llamado crimen pasional oculta las razones de misoginia y dominación masculina existentes detrás de los asesinatos contra las mujeres. En otros términos, se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la... Rocío Pineda, exsecretaria de Equidad de Género de la Gobernación. Muy buenas noches, Rocío, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña Jairo Guarín Arenas, juez cuarto penal del Circuito de Medellín. Jairo, juez, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias y gracias por la invitación. También Ricardo Molina López, abogado, doctor en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla y actualmente docente de la UPB. Ricardo, gracias por estar aquí. Usted, Jorge, muchas gracias por la invitación a este programa. Muy bien, quisiera empezar con el juez cuarto penal del circuito, con Jairo. ¿Cómo podemos analizar esta sentencia, este fallo de la Corte Suprema de Justicia? A ver, es trascendental desde el punto que hace una distinción entre lo que se puede considerar el homicidio y sus agravantes y la especificidad que se da en el caso del agravante del numeral 11 del 104, que es en la que se da por ser mujer. Entonces la misma Corte en esta sentencia, que es muy didáctica, refiere básicamente que no toda muerte que se le cause a una mujer se puede considerar feminicidio y da unos parámetros en los cuales los jueces, el operador jurídico se puede ubicar, igual la Fiscalía, que obviamente es la que hace la formulación y la estructura, para determinar que ese caso sí es un verdadero agravante del homicidio. Juez, ¿cuál fue su papel precisamente en este caso? En este caso fue un allanamiento, que quiere decir una aceptación de cargos por parte de la persona, donde se determinó territorio, y lo mismo en el nordeste. Ahora, en el departamento, en Medellín, perdón, el asunto se vuelve mucho más crítico, porque a este momento del año llevamos 16 asesinatos, entiendo entre 16 y 17 según medicina legal. Las investigaciones no han avanzado lo suficiente y necesitamos una legislación que esté acorde para que se puedan investigar realmente esos hechos y determinar cuándo son feminicidios o no. Cabe resaltar que aunque el feminicidio por fin es reconocido en el país, no todos los homicidios de mujeres son considerados feminicidios. No todos son cometidos por la pareja sentimental. El feminicidio puede ser cometido por hombres y mujeres, y también cobija a las mujeres transgénero. El feminicidio hoy en A Fondo.
Muy buenas noches, así es, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente con el fallo, o al haber declarado en un fallo como feminicidio el asesinato de una mujer en el centro de Medellín, en un hecho ocurrido en 2012. ¿Cuál es la consecuencia de este trascendental fallo? Además, ¿cuáles son las diferencias entre homicidio y feminicidio? Por eso queremos que opine en nuestras redes sociales en @Teleantioquia, A Fondo, y en la línea telefónica 232-5167. 232-5167. Y para analizar este tema nos acompañan hoy en el set de A Fondo